modo ingresamos al bloque formativo de nuestro programa en un ciclo muy singular en el que estamos viendo la represión que se genera dentro del psiquismo de cada persona, siempre trabajando con, podríamos decir hoy, un binomio, represión-ansiedad, ansiedad-represión. En el programa anterior traté de acudir a la facultad homeostática, o sea, la homeostasis es la síntesis. La facultad homeostática es esa capacidad que podemos tener todos los seres humanos, de hecho de natura la tenemos, y nos permite hacer una síntesis. Yo sinteticé la palabra represión dentro de 3 verbos: encerrar, forzar, retornar. Dado que la audiencia se renueva y se incrementa, es importante hacer una revisión, incluso por si algunos oyentes pueden no haber entendido algo. Encerrar algo sería generar dentro del psiquismo un agente perturbador, un agente desagradable, muchas veces imaginario, porque en la represión es el inconsciente lo que más trabaja. Y uno olvida este mecanismo que existe dentro del aparato psíquico, al igual que el forzar. Nos forzamos para que no se escape lo reprimido, ¿no es cierto? Para lo cual, decía la vez pasada, recurrimos al olvido activo. Bueno, también retornamos, vamos nuevamente a lo reprimido y se guarda allí como en un secreter. Podríamos dar un ejemplo como para poder evidenciar esto que estoy diciendo. Cuando alguien tiene una reunión familiar y se encuentra con otra persona de esa familia que no es agradable, que siempre tiene comentarios contrarios, si cocinas bien, te dicen que le faltó sal, si cocinas bien, te dicen que le pusiste demasiada sal. O sea, esas personas que son siempre experimentan una disconformidad interior que no permiten que la persona realmente pueda avanzar dentro de lo que es la satisfacción, así se llama en la vida ética, la satisfacción. Pero depende de nosotros de acudir a lo reprimido y seguir reprimiendo, como encerrar, forzar, retornar, o bien dejar pasar, o bien contestar y hacer la descarga automática, aquello que en la espiritualidad ya desde el siglo II se llama catharsis en griego, que es la purificación. Algo mencioné sobre este tema. La purificación hoy diríamos es el drenaje, la persona va drenando. Primera carta de Pedro, así en el capítulo 5, dice: descarguen sus inquietudes en el Señor. Entonces, dado que todos nosotros necesitamos, ¿sí?, drenar evangélicamente en el Señor, es importante que cada uno de nosotros tome conciencia de cómo está drenando. Si drenar es reprimir o drenar realmente es presentar ante la mirada de Dios tal o cual situación. Algunas veces he hecho esta diferencia que en la teología espiritual siempre se enseña. Una cosa es poner en oración y otra es procesar en la oración. Poner en oración significa presentarle a Dios algo. Procesar en la oración significa acompañar lo que hemos presentado con sacrificios, con ayunos, sabiendo que, como dice Santa Teresita de Lisieux, la oración y el sacrificio constituyen todas mis fuerzas, son mis armas invencibles. Por lo tanto, hay que juntar estas cosas de una vez por todas y lograr realmente que una persona pueda acompañar eso que está poniendo en oración con sus sacrificios, que son siempre renuncias que uno hace de sí mismo. De hecho, dentro de lo que se llama la ascesis en la vida espiritual, hablamos de 2 palabras que son abnegación, que es la renuncia,
y la palabra purificación en sí. La abnegación siempre existe dentro de la vida, por lo tanto necesitamos todos acudir a ese momento. Bien, además tenemos que aprender de un modo o de otro a que la ansiedad puede advenirnos muchas veces porque no entendemos que el cuerpo humano no es el cuerpo animal, sino que está siempre funcionando y está siempre estructurado en un contexto social, político, ético, afectivo, económico y espiritual, y en experiencias, digamos, definidas con la realidad unificante del ser humano. A veces comparamos el cuerpo animal con el cuerpo humano. No es igual, no es igual. Está de por medio el intelecto. La persona tiene vías para acceder a la conexión consigo mismo, con Dios, con el mundo exterior. Y esas vías cognitivas son la inteligencia, los sentidos internos y la percepción. Intus legere, en latín, quiere decir leer desde adentro. La inteligencia es una captación interior que arbitrariamente Dios ha permitido en la vida de todo ser humano. Cuando hablamos de sentidos internos, los repasamos, son el sentido común, la imaginación, la memoria y la cogitativa, es decir, la facultad para poder apreciar las cosas. Uno así valora o no valora. Siempre el sentido común es unificante, o sea, unifica el resto de los sentidos. Y la percepción es una aprehensión con H intermedia intelectual, a diferencia de la intuición, que es una aprehensión con H intermedia, pero a nivel sensitivo. Nosotros en este caso podemos usar las dos, la percepción y también la intuición. Sin embargo, los animales no están capacitados con estas facultades que solamente Dios las ha reservado a los seres humanos, a los hombres. Pensemos en una situación en la que hay que despedirse de alguien que abruma con sus problemas, la gente que es quejosa. Yo digo en forma de chiste que son discípulos de Job. Job es un libro de quejas en la Biblia. Por lo tanto, hay gente que vive todo el día quejándose de algo. Si no es de un dolor físico, es del vecino, es de la vecina, es del clima, es del agua, es de la tierra, es del sol. Siempre se quejan de algo. Por eso digo, ¿sos discípula de Job? ¿Sos discípulo de Job? No podemos vivir la vida quejándonos de todo, ¿no? Pero bueno, esto siempre se entiende con un sentido del humor, lo estoy diciendo. Así se entiende entre adultos. Bueno, del mismo modo, alejarse, por ejemplo, de un ambiente, digamos, opresivo, son solo algunas de las situaciones de la vida cotidiana ante las que respondemos exitosamente cuando cerramos las vías de entrada con mecanismos de, llamaría, regulación automática. Recuerdan que no hace mucho tiempo les decía en el programa Vivir de los miércoles que cuando una persona no ha sido buena con uno, cuando una persona no ha procedido bien, es decir, que hay algo de malicia, una cosa es invisibilizar en psicología, que es hacer caso omiso, y otra cosa es generarle algo a la persona. Por ejemplo, hablar mal de una persona, ser cizañero. La cizaña es como un veneno que las personas agregan en palabras que son muy distorsionantes de la realidad. Muchos meten las opiniones propias donde nadie les pidió opinión. Ciertamente ese conjunto de cosas son advertidos por nosotros, advertidas. Nosotros tenemos los canales abiertos de las facultades cognitivas, pero dependerá de nosotros si le hacemos caso y nos ponemos mal, llamemos distintas posibilidades, resentidos, rabiosos, con mucha bronca, frustrados, extremadamente histéricos, o bien cerramos las vías de entrada
con mecanismos de regulación automática. Hay personas, por ejemplo, que juegan mucho con este jueguito que se llama, dentro de la dirección espiritual, en otras palabras ya traducidas y ya trabajadas, como ir a los pies de alguien, ¿no es cierto? Hay gente que permanentemente busca que uno vaya a sus pies. Entonces va a tratar de llamar la atención de algún modo, manipulando, dando órdenes, intentando generar en el ambiente siempre una supremacía. Nosotros, repito, tenemos mecanismos para poder regular. Existe la regulación de esos mecanismos para que las vías de entrada cognitivas no se conecten y nos venga la bronca, no se conecten y nos venga el rechazo y el odio. Pero ciertamente sabemos que la vida no es sencilla en sí misma, no obstante no tenemos que quedarnos con eso, sino que tenemos que aprender el autodominio y cómo tenemos que proceder en las distintas circunstancias que nos tocan vivir en la vida, no meternos más allá de lo que Dios realmente quiere. Para ello es fundamental acudir a nuestra espiritualidad, cada uno con el bagaje que tenga espiritual, o sea, con un crecimiento mayor o menor, más intenso o menos intenso. Esas son cuestiones personales que cada uno de los oyentes, como yo, como todos, tenemos que ir tratando de amalgamar y tratar de dimensionar cada vez más poderosamente, para que el poder de Dios siempre sea el primero en el medio de todo. Y ante el odio nosotros podamos reaccionar con amor, porque el amor echa fuera el odio. Algunos lo aceptarán, otros no lo aceptarán. Hay personas que cuando recibieron amor han odiado más todavía de lo que odiaban previamente. ¿No pasó esto con Jesús? Duele a veces en la vida que cristianos procedan como los opuestos a Jesús en su forma de accionar, de ver, de pensar o de sentir. Por eso quiero volver a que cada uno se conozca un poquito más a sí mismo y sepa cuando hay que decir cierro los mecanismos de entrada a mis facultades cognitivas frente a esta circunstancia que indica amenaza, que indica distorsión, que indica perturbación. Si la mente logra cerrar los mecanismos, ya la mente va a tener un apoyo en Dios que va a estar provocado, impulsado por el mismo poder del Espíritu Santo. Dado que en la vida existen múltiples circunstancias en que dichos mecanismos no operan, uno podría preguntarse ¿por qué no operaron? Porque hay que entrenarse. La mente se entrena para la batalla, se entrena para ascender y crecer en Dios, o sea, ser contemplativos, se entrena para no conectarse y contaminar los pensamientos o los sentimientos con quienes pretenden hacerlo intencional o no intencionalmente. Todo depende de nosotros cómo regulamos. La ansiedad que puede generarse en los casos en que las personas todavía no están entrenadas mentalmente para cerrar las vías de entrada con estos mecanismos de regulación automática, con su carga de opresión, digamos así, salta al centro de la escena. Tomemos el ejemplo del momento en que algo nos genera miedo, o cuando nos asustan, o cuando nos sorprenden inesperadamente, por ejemplo, cruzando la calle, un coche que viene y clava el freno justo delante de nosotros. ¿Qué sucede? La persona se paraliza. Bueno, justamente eso es lo que hay que tratar de evitar, pero como existe, hay que sacarlo a luz. No obstante, podemos en cierta medida recuperar la unidad del conocimiento del nivel humano
integrando a posteriori, o sea, después de la experiencia, los conocimientos que uno va adquiriendo en la formación. De hecho, la carga opresiva que se puede manifestar en la ansiedad se puede expresar de distintas formas. Por un lado, la carga opresiva diría estar representada por aquellas personas que reaccionan registrando verdaderamente su estado, y aunque no cuenten con mecanismos de regulación automática, pueden realizar acciones destinadas a producir cambios. Quiero decir que la persona es capaz de controlar la situación y aun cuando experimenta el malestar puede movilizar recursos con el fin de recuperar el balance perdido. Uno tiene muchas herramientas que se despliegan sobre la necesidad. Usémoslas, sobre todo la confianza en Dios. Todos somos de Dios, estamos en la tierra unos años, llevamos a cabo algo, ¿y por qué la desesperación? Alma mía, recobra tu calma, el Señor ha sido bueno contigo. ¿Por qué te perturbas? Espera en el Señor y volverás a alabarlo. Así lo dice la Escritura. Bueno, los que somos creyentes intentamos vivir así. Por eso digo, esto depende del grado de espiritualidad que cada uno hasta este momento de su vida haya podido construir de la mano del Señor. Otra alternativa se presenta cuando el proceso ocurre sin que la persona sea consciente del fenómeno. Hay gente que es maltratada, hay gente que hasta es rebajada, peyorizada, y no lo registra porque se da cuenta en parte, pero hace un pseudo movimiento, como si, en el plano del cómo si se mueve, no lo registrara. A veces uno dice, ¿cómo puede tratar una persona a otra, por ejemplo un cónyuge a otro, tratarlo con esas palabras y delante de la gente? Como decía la Madre Teresa de Calcuta, hace que en vez de lástima te tengan respeto. ¿Cómo se pueden hablar así? ¿Cómo se pueden insultar en la presencia de los demás? Y después van y duermen juntos. ¿Cómo es esto, no? O sea, ¿qué es lo que pasa? Uno tiene que tratar de ver. Ver es el primer paso. Como la trilogía en aquel momento de Puebla, ¿no? Ver, juzgar y obrar. Ver, en primer lugar, ver y ver con claridad. No tratar de ensombrecer nada de lo que pasa, sino ver. Ahora, de ahí a que eso ingrese en los mecanismos y me afecten en el orden cognitivo, ahí hay un paso grande. Ya va a depender de mí si, en forma impersonal hablando, doy acceso a eso o no. En todos los casos es necesario recuperar la estabilidad. Y la estabilidad no se recupera lavándose las manos. Si alguien te peyoriza, exigí tu respeto. Si algo no te gustó, en términos de normalidad, trata de evaluarlo. Se puede dar una inquietud emocional, se puede dar un trastorno orgánico, se puede dar una agitación motora de todos tus sentidos. Vos notarás en algún momento que se están como lentificando los sentidos internos, la imaginación, la memoria, el sentido común, la cogitativa. Entonces algo está ocurriendo dentro del aparato psíquico y de mi capacidad de trascendencia. ¿Qué está ocurriendo? Que estoy tratando de invisibilizar algo que no debo. Una cosa es ver, otra cosa es introyectar la vivencia del hecho en el psiquismo. Pero qué importante es ver, porque gracias a que vemos, nosotros también podemos tomar nuestros recaudos. Ya sabemos lo que tenemos que hacer, o bien aprendemos, o bien consultamos, para darnos cuenta qué es lo que está pasando. Y ante lo que está pasando, tener todos los instrumentos necesarios. Como dice Don Bosco, hay que prever para no curar. Es muy importante saber prever. A veces estamos en campos de batalla, en la vida, y uno tiene que seguir en el campo.
La palabra batalla es una palabra muy usada en la Escritura, en la carta a los Efesios, en la segunda y también en la primera carta a Timoteo, ¿no? Y en la carta a los Filipenses aparece el término batalla, porque la vida está llena de disgustos, de molestias, de enojos, de obligaciones, de crisis. Por eso admitamos que la vida humana normal consiente cierto grado de ansiedad, debido a todo este movimiento que se da en la vida. Aún las personas más tranquilas, más pacíficas, son afectadas por increpaciones de otros. A veces por ser tan tranquilo ya te saltan encima tuyo y vos ves las cosas porque tenés vías cognitivas, tenés facultades psíquicas que te permiten conectarte, te das cuenta de la persona que se burla de vos, te das cuenta de aquellos que te dejan de lado, aunque no hables, no digas nada, sin embargo te pasan por encima como quieren, ¿no es cierto? Eso tampoco te hace bien porque estás reprimiendo. Es como las personas que dicen yo nunca me enojo. Yo les diría que se llamen a la reflexión, porque el enojo es una reacción natural frente a las cosas que nos molestan. Eso no significa que uno viva enojado, pero sí que tiene que tener una reacción de enojo. Una cosa es una reacción, como dije hace unos programas atrás, y otra cosa es una actitud. Uno puede tener una reacción de enojo, pero no permanecer, no construyó una actitud de enojo. Uno puede tener una reacción imprudente, pero no ser una persona imprudente como actitud. Uno puede ser indócil ante algo, pero otra cosa es que uno sea indócil ante muchísimas cosas. Lo mismo con la insolidaridad. Uno puede no ser solidario en un momento, pero eso no quiere decir que toda la vida de la persona es insolidaria y no se lo puede juzgar por un acto. Por eso hay que dividir entre reacciones y actitudes. Pero claro, si vos te callás, reprimís, ¿qué estás haciendo? Esa triple acción. Encerrás, forzás, retornás. Encerrás, forzás, retornás. Por lo tanto, es fundamental que cada uno trate de analizar el sentido de lo que ocurre en la vida. Yo al hablar de la palabra sentido, quiero hablar de la palabra significado. Y la palabra significado la vamos a tomar como sinónimo de sentido. Acudamos entonces a lo que puede centrar nuestra atención en función de descomprimir todos los núcleos neuróticos llamados residuos que pudimos haber acumulado hasta el día de hoy en la vida. Ante cosas que te generan ansiedad, ante cosas que vos te das cuenta cognitivamente que te están reprimiendo, trata de echar una mirada al sentido. Tomás nota o lo escuchás bien. Sentido semántico, sentido télico, sentido lógico o fundamentante, o bien sentido de motivación. Unas palabritas y con esto voy a cerrar hoy nuestro bloque formativo. El sentido semántico es la relación entre los signos y los objetos. El sentido télico marca lo que expresa la palabra telos en griego, que significa finalidad. O sea, con algo que es un medio se persigue un fin. Entonces, esta persona, ¿con qué fin a mí me invisibilizó en la oficina? ¿Por qué esta persona me pasa por encima en la vida y no me consulta? ¿No? Ver el sentido télico, tratar a través de los sentidos de descubrir lo que está sustentando la represión en tu inconsciente. Por otro lado, el sentido lógico, mencioné, o fundamentante, que es la relación entre un enunciado y su fundamentación. Me dijo tal cosa, pero lo que me dice, ¿tiene realmente sentido? Está inventando cualquier cosa que se le ocurre acá arriba. Entonces hay que tratar de evaluar en una represión por qué reprimo ante algo infundamentado.
De ahí en más que se llama sentido lógico o fundamentante. Y luego el sentido de motivación. El sentido de motivación está abarcado por la relación entre el comportamiento y su motivación. Es decir, uno actúa de este modo y esto provoca tal cosa, ¿sí? Bueno, hasta aquí vamos a llegar, porque a partir del programa que viene voy a ir explicando cada uno de estos sentidos un poquitito más detalladamente. Hoy sí me quedo satisfecho en cuanto a lo que estoy exponiendo, tratando de que en este ciclo formativo todos nos demos cuenta que la conducta nuestra es siempre molar. Molar significa completa y el sentido es una de las cualidades esenciales. O sea, ¿por qué nos movemos? ¿Desde dónde? ¿Para dónde? ¿Y con qué? ¿Se entendió? Aquí nos quedamos entonces en esta noche. Nos vamos a ir a Doris Machín con un tema que cierra este bloque y lo he elegido y ya empieza a sonar entre nosotros. Un tema en el que le dice a Jesús que es la sinfonía de su vida, la sinfonía de todo cristiano, o sea que Él armoniza todo esto. Y una forma de armonizar es esta, a través de la formación. En los confines del corazón está atrapada en mí una canción con melodías diferentes, armoniosas y celestes. Es la sinfonía de mi vida y cada nota que está por salir, toda mi vida puede descubrir. Y cada letra en cada estrofa es un grito que me toca, es tu voz estallando en mi vivir. Es que tú eres mi alma y pensamiento, eres el ritmo que sostiene el tiempo. En cada palpitar me haces tú brillar. Jesús, la sinfonía de mi vida, tu amor, el gran concierto escenario victorioso que al tercer día una ovación de aplausos provocó. Y aún en cada pausa musical tu luz alumbra toda oscuridad, gran conductor, orquestando todo mi ser en la sinfonía de mi vida. Intimidad, intimidad.